Instituto Tecnológico Puerto de Mejillones, en la ciudad del Alto, La Paz, Bolivia. Buenos días, señor. Soy Jarvis, su asistente de viaje. El protocolo despertar con estilo ha sido activado. Según mis cálculos, la temperatura de hoy es favorable. Bienvenidos a este programa en homenaje a los 8 años de la carrera de electrónica, así lo voy a poner. Vamos a hablar hoy día con Oscar Barrientos. Él está desarrollando textos e investigaciones sobre la inteligencia artificial. Para ello he pedido la colaboración del ingeniero Rubén Paco, que nos va también a ayudar y conversar con nuestro invitado. Bienvenido, Oscar, al programa. Muchas gracias, buenos días y bueno, yo a la orden, un placer estar conversando con ustedes. Ingeniero Paco. Muchas gracias, Carlos, de la misma manera, estamos a disposición del programa y poder aportar en la entrevista. Oscar, tú has desarrollado un texto para hablar sobre las herramientas y las ventajas que nos puede dar esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial. Sí, evidentemente hemos trabajado en investigación desde hace 4 meses y primero tenía que ser mucho más amplia, pero nos hemos enfocado primero en lo que va a ser la automatización laboral, ¿no? Porque había una serie de información que salía y esto muy relacionado a los nuevos GPTs que han ido precisamente apareciendo. Y lo que intenta un poco el texto es aclarar algunas cuestiones en base evidentemente a documentos oficiales y en base a un informe preliminar de la empresa desarrolladora OpenAI que ya te habla un poco de este tema de la automatización laboral y cómo va a ser y cómo vamos a tener que encararla. ¿Cuál es el contexto de todo esto? ¿Qué es la inteligencia artificial? Primeramente, para entrar en contexto con nuestra audiencia. Bueno, de todo lo que yo he investigado, he tocado lo que es la revolución 4.0, ¿no? Desde la revolución 4.0 o la revolución industrial, que viene aproximadamente desde el año 2011, y donde aparecen pues nuevas tecnologías muy interesantes, porque aparte de esas revoluciones, ustedes recordarán que había cuestiones muy importantes como la electricidad, por ejemplo, que dio lugar a precisamente el desarrollo de las diferentes revoluciones, y también hay una cuestión que hay que hacer notar en el antecedente. Antes los trabajos en la revolución, o sea, pre-4.0, si vale la pena decirlo, eran automatizados por brazos robóticos, pero en lo que se relacionaba a la fuerza laboral física. O sea, estamos hablando de obreros que de alguna manera han sido automatizados, no en todas las funciones, pero en algunas funciones ya grandes fábricas, grandes empresas utilizan robots automatizados. ¿Dónde viene el boom de que nosotros pongamos más atención a lo que es la inteligencia artificial? Cuando se empieza a desarrollar inteligencias artificiales como precisamente ChatGPT, que lo que hace un poco es realizar labores que haría un ser humano, pero no necesariamente relacionada a la fuerza física, sino a la producción intelectual. En este caso estamos hablando que son modelos capaces de replicar precisamente conversación o textos como si los estuviera escribiendo un ser humano. Entonces es el boom, porque cuando uno prueba por primera vez la herramienta y le preguntas cualquier cosa, te responde con una redacción muy interesante, además con una sintaxis también muy buena, y eso es lo que ha llamado la atención. Y por eso es que se podría decir que estos nuevos modelos de inteligencia artificial básicamente son chatbots que están entrenados para desarrollar respuestas como si fueran escritas por un ser humano. Y eso es un poco lo que se podría resumir. Obviamente se podría también referir que primero han sido entrenados con cierta cantidad de datos. Ahí el ingeniero nos va a ayudar seguramente. GPT-2, GPT-3, que no eran tan grandes, pero ya con la aparición de GPT-4, creo que su ventana de contexto y la cantidad de datos con la cual está entrenado hace que haya una diferencia tremenda entre ambos chatbots. Ambos son muy buenos para producir texto como si fuera escrito por un ser humano, pero GPT-4 tiene otras características adicionales que, por ejemplo, es multimodal, se puede decir, ¿no? Tiene otras características que con los plugins que se llama, o sea, accesorios que le van a ir incorporando, va a ser, por ejemplo, que se conecta a internet, va a ser, por ejemplo, que pueda incluso identificar fotos y decir qué está pasando, va a diseñar páginas web
en segundos, como ha mostrado precisamente uno de los desarrolladores de OpenAI, que con solo un bosquejo le dijo que lo traduzca en programación Java, etcétera, y lo ha desarrollado el GPT en un segundo, y funcionaba, y los botones funcionaban también perfectamente. Entonces, este boom de la tecnología ha ido impactando, y no solo es GPT, son otras tecnologías como Midjourney, por ejemplo, que a simple texto te va a entregar imágenes de lo que tú quieras. O sea, tú le das una instrucción por texto: yo quiero una foto de Donald Trump que lo estén tomando preso, y evidentemente eso es lo que salió. Entonces, si unes estas tecnologías, pues evidentemente esto va a tener un impacto fuerte en lo que es la automatización laboral, porque por ejemplo, diseñadores gráficos pueden verse prescindidos. Atención al cliente también, porque el chat es bien poderoso y tú lo puedes programar y te va a básicamente automatizar esas tareas. Sin embargo, también hay que ver que no todo es un drama, y pues ya en una segunda o tercera parte, dependiendo de ustedes, podemos hablar más tal vez del estudio de OpenAI, de cómo va a impactar esto al trabajo, por lo menos en Estados Unidos, y cómo va a ir llegando a impactar en otras áreas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que también tiene muchas ventajas. O sea, tiene ventajas y desventajas, y una de las ventajas, por ejemplo, es que te automatiza muchas cosas, te ayuda a hacer una búsqueda que harías en horas o en días, incluso de algún tema determinado, te lo hace en segundos, y te entrega la información totalmente procesada, pero evidentemente responsabilidad también es de los usuarios verificar siempre las fuentes, porque como son con datos entrenados a cierto año, muchas veces están desactualizados o a veces están mal filtrados, y lo cierto es que el debate también es cómo es que finalmente han sido entrenados estos modelos GPT, por ejemplo, y no se sabe el contexto. Lo único que se sabe es que se ha agarrado una serie de datos de internet, Wikipedia, etcétera, y se lo han puesto al chat, y como es de aprendizaje automático, pues obviamente va aprendiendo, y lo único que hace es unir códigos para tener una respuesta como si fuera escrito. O sea, predice la palabra siguiente para darte una respuesta que parece muy coherente, ¿no? Entonces, o sea, lo que sabemos es que hay un resultado excelente, pero no sabemos cómo es que se hace ese procesamiento en el cerebro electrónico, como se podría decir. Y en realidad, si me permites, Carlos, en realidad todavía no se va a saber, porque las grandes corporaciones no liberan ese tipo de información. Lo que nos está mostrando en este momento es el efecto o el resultado, ¿no?, de todo ese desarrollo. Es un poco difícil, ¿no?, que nos digan cuál es el procedimiento. Lógicamente, teóricamente, en el ámbito de la ingeniería, etcétera, se tienen, ¿no?, las teorías de cómo desarrollar una inteligencia artificial. Es una asignatura que llevan las carreras de ingeniería de sistemas, ingeniería de software, en informática, etcétera. Y hay otro detalle, ¿no? Rescatamos las palabras acá de Oscar cuando indica que, bueno, por así decirlo, la sociedad ha entrado bien en boga en estas últimas semanas, sobre todo, ¿sí?, después del lanzamiento del ChatGPT 4, pero en realidad es un tema ya de hace años atrás, ¿no? Y ha tenido un catalizador, y un buen catalizador, de hecho, no solo para las inteligencias artificiales, sino para muchos desarrollos tecnológicos en el ámbito de las tecnologías, ¿no?, de la información. La pandemia, ¿sí?, cuando ya no se podía trabajar in situ en el lugar, se necesitaban de ciertos asistentes electrónicos, ¿no? Los bancos trabajaban aquí con sus famosos chatbots, por ejemplo, a los que al principio no les hemos dado tanta importancia, pero respecto de la coyuntura de ese momento ya era bien importante, ¿no?, aislarnos y todos esos detalles. Y así han comenzado a desarrollarse varios modelos, teorías, se han perfeccionado otros. Un ChatGPT 4 es producto de una evolución, ¿no? Y sabemos que no es esta la última de las evoluciones. De hecho, en términos de inteligencia artificial, estamos empezando recién como, ¿no? Pero se están viendo los resultados, y como dice Oscar, son pues bien llamativos, ¿no? Porque ya se hacía ese tipo de crítica tal vez en pandemia, cuando le asistía un chatbot y daba la impresión de que una persona la que le estaba, ¿no?, respondiendo, pero en ciertos momentos cuando se bugueaba prácticamente el chatbot, no sabía qué responder, te dabas cuenta que no era un asistente personal, sino era un robot, pero en este caso una inteligencia en sus primeros inicios. Entonces, van a seguir habiendo evoluciones, nos van a seguir sorprendiendo. Ahora está saliendo harto material al respecto de lo que pueden hacer, por ejemplo, en términos de arquitectura, con
Reddit, por ejemplo, sí se ha visto, ¿no? Ese impacto que tiene, ¿no? Cómo aún no lo puede asistir. Y a consecuencia de esto también ahora nacen otro tipo de enfoques, ¿no? De cómo ver la inteligencia artificial. Unos, como dice Oscar, que no hay que asustarnos, no hay que dramatizar tanto, y otros como que dicen, no, nos van a quitar trabajo, ya no nos van a necesitar de ciertas profesiones en el ámbito laboral. Eso siempre ha pasado, ¿no? Es algo natural, ¿no? No, sí, es algo natural. De hecho, voy a rescatar algo que decía Oscar. En la primera revolución industrial, cuando entró la máquina de vapor, hacer parte de la industria y de la producción de los humanos, lo que hizo la máquina de vapor es sustituir en promedio a 300 personas en la fábrica, ¿no? Y lógicamente en su momento habrá habido puesto una convulsión social, ¿no? La producción en serie. La producción en serie viene mucho después, ¿no? Estamos hablando del siglo XX, pero este es su inicio, ¿no? La máquina La evolución. O incluso los automóviles, ¿no? Que han reemplazado las carretas, bueno, los caballos. Así es. Entonces, ¿cuál fue el error? Y se ha hecho ya se está escribiendo sobre el tema, ¿no? Ya de hecho salió un paper también, ¿no? Dice, ¿cuál fue el error de ese momento, esa primera revolución industrial? Ese error es que hemos tardado aproximadamente, dice, 60 años en entender que la máquina de vapor no era un sustituto del hombre, sino una herramienta que nos ayudaba a mejorar nuestros procesos. Y entonces se está haciendo esa homologación con esta cuarta revolución industrial. Sí. Ya se está hablando de una quinta inclusive, pero en la que, ¿no?, esta corriente indica, no lo veamos como un sustituto de las profesiones que tenemos, veámoslo más bien como una herramienta que nos permita mejorar los procesos en esas actividades que tenemos, ¿no? Sin duda, Oscar tiene razón, muchas actividades van a dejar de ser llevadas adelante porque ni económicamente ni técnicamente van a justificar, ¿no?, que siga ahí esa persona haciendo un trabajo que la máquina probablemente pueda hacer. Pero la conciencia del ser humano en ciertos trabajos no va a poder ser reemplazada todavía porque no hemos llegado a ese nivel. Pero tenemos la ventaja de tener un buen asistente. Sí, de todas maneras, miren, yo un poco les comento lo que investigué desde OpenAI, que también sacaban sus papers cada vez que salía un modelo GPT, sacaban sus papers. Entonces, uno de los papers de automatización laboral, que también lo he estudiado, que lo han hecho con la Universidad de Pensilvania ellos, y que bueno, también lo pueden encontrar en el último ebook que he podido desarrollar, ya analizado evidentemente. Entonces decía este paper lo que dice también el ingeniero, o sea, el GPT estaba destinado a mejorar la producción de ciertos trabajos, casi se podría decir en un 80%, que iba a mejorar del 100% de trabajos que hay en Estados Unidos. El 20% sí iba a verse afectado, automatizado, porque evidentemente son tareas muy repetitivas, muy rutinarias, muy fáciles de hacer. Porque finalmente los GPTs tampoco piensan, ¿no? Pero sí te automatizan cuestiones que son muy fáciles y las relacionan evidentemente al lenguaje de procesamiento del lenguaje natural, y pueden hacer tareas como por ejemplo asistentes de voz, pueden hacer tareas de redacción automática de respuestas, por ejemplo. Entonces esas tareas sí se van a ver afectadas. Pero si ustedes analizan, evidentemente de un 100%, un 20% apenas va a ser afectado según ese estudio, y un 80% va a ser reforzado en su producción laboral. O sea, sí o sí va a tener que conocer esa tecnología, va a tener que aplicarla para mejorar su producción en el trabajo. Y bueno, eso es un poco lo que dice ese estudio. También ha sido complementado con otros de que han hecho ya en universidades norteamericanas, y dicen lo mismo que dice el ingeniero, que tampoco es que va a reemplazar, porque obviamente nuestro cerebro humano tiene cuestiones que no tienen ninguna inteligencia, por lo menos por el momento. Tiene evidentemente un pensamiento crítico, tiene una capacidad constructiva, un pensamiento lógico. Y cuando yo hacía la prueba con GPT-4, lo estoy hablando con GPT-4, y le decía, por ejemplo, mi abuela me tejió un chaleco, ¿no? ¿De qué color? Un chaleco verde me tejió mi abuela. ¿De qué color son las mangas del chaleco? Y GPT-4 se pone a pensar y me dice, si tu abuela te tejió un chaleco verde, por lógica las mangas de tu chaleco verde, bueno, las mangas de tu chaleco son verdes, me dicen, ¿no? Entonces de ahí te das cuenta un poco que no hay tampoco tanta lógica. O sea, básicamente no hay nada de lógica, ¿no? Solamente está procesando datos. Entonces le digo, revisa bien tus datos, revisa bien tu concepto de qué es un chaleco, y me respondes nuevamente. Y revisa y dices, tenías razón, el chaleco no tiene mangas, entonces no tiene por qué tener color. Entonces son cuestiones, evidentemente, que están ahí,
que van a afectar de cierta medida u otra, pero esto ya pasó con muchas tecnologías, como por ejemplo, hablamos de los carteros, hablamos que han sido reemplazados básicamente por los correos electrónicos, etcétera, y esto va a impactar evidentemente en casi todos los trabajos, incluso en la abogacía parecería que son intocables, dicen, no, es que nosotros somos críticos y pensamos, está bien, pero por ejemplo, GPT ya se está usando para revisar contratos, Interpretar leyes. y sí, una revisión perfecta, o sea, no ha fallado hasta ahorita en una revisión de contratos, lo que en Estados Unidos se cobra por horas. O sea, tú cobras por horas por revisar contratos y un trabajo que te lleva 5 o 6 horas para entregar contratos bien hechos, ¿no? Conforme al formato que te dan, respetando los artículos, las leyes, etcétera. Y esto GPT lo hace en minutos, ¿me entienden? Entonces, en vez de ocupar ese tiempo revisando contratos, yo voy a usar GPT, por decirles, ¿no? Y voy a dedicar este otro tiempo a hacer otras cosas. Pero no por eso voy a perder mi trabajo, ¿no? O sea, básicamente es eso. Y también un poco el mensaje está en que nosotros tenemos que seguir fomentando nuestro cerebro. Tenemos que más bien intentar ser siempre críticos. O sea, ¿cómo es la mejor manera de que no te automaticen? Es ser más humano. En otras palabras, menos máquina. Porque si solo agarras el celular o solo estás todo el rato automatizando tus actividades, porque la inteligencia está en todo. Está en Netflix cuando te recomienda películas. Está básicamente en ciertas aplicaciones que te recomiendan en la venta de productos, porque de esa manera usan los datos. Entonces está absolutamente todo, está en el celular, está en los drones ahora, está en las prótesis, que básicamente ya te puede, tú puedes hacer tu movilidad. He visto una reciente que era una persona que no tenía piernas, y con prótesis, con inteligencia artificial incorporada, puede perfectamente caminar, ¿no? Incluso puede escalar, puede hacer todo como si antes con otra tecnología no se hubiera podido. Entonces esto va a seguir evolucionando, y lo que sí quiero un poco llamar a la reflexión es, evidentemente no hay que tener miedo, hay que conocer la tecnología, hay que probarla. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos usarla. No solo es los estudiantes, los docentes que están de miedo y se van a reemplazar a los profesores. Lo cierto es que también tenemos que cambiar nuestra manera de enseñar. Si solo vamos a enseñar teoría o textos memorísticos, eso ya no sirve, porque el GPT te lo hace en un segundo. Entonces tú tienes que aprovechar que el GPT te está entregando información procesada, obviamente pidiéndole bien, con fuentes oficiales. Tú tienes que darle buenas instrucciones a esta máquina para que te dé buenos resultados, porque si tú le pides, digamos, necesito un concepto de algo, pero no le dices, utiliza fuentes, actúa como un profesional en esta área, no te va a dar la misma respuesta. Si tú eres muy bueno para hacer eso, yo creo que ahora hay que enseñarles a pedir, no solo a los estudiantes, a los docentes, a pedirle información a esta GPT. ¿Por qué? Porque no va a desaparecer. Lo están queriendo prohibir en algunos países, como por ejemplo en China, pero en China lo están prohibiendo no porque desconocen esta tecnología, sino porque está afectando a su competitividad. China es uno de los países más grandes en precisamente tecnología, y como ha visto que esta empresa norteamericana le ha llevado a la delantera, entonces están viendo cómo van a hacer para sacar una respuesta como país y para decir nosotros también somos poderosos, porque China ya usa hasta robots para juzgar a las personas en delitos menores, por si acaso. Imagínense lo evolucionado que está China, ¿no? Entonces, pero sí no han podido sacar un modelo que te haga una respuesta a todo, porque eso es lo mágico de esto, ¿no? O sea, tú le das como una lámpara, ¿no? Pero dices, quiero que me respondas esto, y te responde. La responsabilidad tuya es ver si está bien o mal la respuesta, como por ejemplo como docente, ¿no? Verificar las fuentes y hacer tú el trabajo de investigación, no el GPT. Entonces creo que estas son pautas y parámetros que tenemos que tener en cuenta. Se escandalizaban algunos cuando decían, jueces están utilizando. Yo sí me escandalizaría si es que ellos no le ponen la firma, ¿no? Y GPT termina siendo un juez más, ¿no? Pero finalmente quien le pone la firma y asume la responsabilidad son los jueces. Y así como usan Google, pueden usar pues estas herramientas también. Pero lo cierto es que ellos no pueden suplantar su trabajo de redacción, de análisis de normas, de comparación de principios, de técnicas legislativas, etcétera, que solo hacen los jueces y abogados por una inteligencia que evidentemente, o sea, no te va a automatizar todo tu trabajo, y eso es lo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener responsabilidad en usarla. Y bueno, como les digo, las prohibiciones como de China, como de Italia, es que más o menos como decir, yo desconozco esto y para que no lo regule, porque no sé cómo funciona, mejor lo saco del contexto. Y eso no es bueno, porque vamos a estar en desventaja con las que siguen desarrollando la tecnología y los que siguen utilizando la tecnología. Entonces yo creo que una prohibición no es buena, porque, o sea, una prohibición sin conocer lo que estás haciendo. Como decir, no me gusta esa pelota, es cuadrada, no es redonda y la vas a botar. Eso creo que no es bueno, porque los países se van a estancar. Y es por eso que la prohibición no va a surtir efecto, porque como les decía, ha aparecido Chat, ha aparecido Bing, que tiene hacer lo mismo, ha aparecido Bard de Google, que está basado en Lambda, que es
para mí esta inteligencia es la más avanzada, más que ChatGPT. Basta que vean más la entrevista que le hace el ingeniero de Google, que después es despedido. Pero Lambda tiene un nivel, yo diría, muy, muy interesante, pero también muy preocupante, porque no sabemos hasta dónde tiene conciencia o no tiene conciencia de lo que te está diciendo. Porque uno de los ingenieros de Google ha renunciado diciendo que esa inteligencia ya tenía conciencia, ¿me entienden? Y por eso mismo estaba asustado y se había escapado, bueno, había salido de la empresa. Y bueno, lo cierto también es que este tipo de empresas no están reguladas, son como unos búnkers, no sabemos qué están haciendo. Y bueno, no se sorprendan que va a seguir apareciendo muchísimas más de esas inteligencias. Lo que sí les puedo decir es que desde la Comunidad Europea está haciendo ya esfuerzos por regular, para que un poco hagamos una pausa, porque como les decía, si no sabemos cómo funciona, y con lo que tenemos creo que es suficiente para hacer un poco el experimento y ver cómo lo regulamos. Pero si sigue evolucionando, imagínense que salga GPT-5 y no sé con qué características, porque dicen que va a ser indistinguible. Ya no vas a poder notar si el texto está hecho, por ejemplo, con inteligencia artificial, ni siquiera con aplicaciones de detección de plagio, porque va a ser tan interesante esa inteligencia que te va a poder hacer una respuesta que no vas a poder comparar realmente si es o no es humana. Entonces, bueno, son cosas que para hablar realmente son apasionantes, pero que yo creo que la responsabilidad de la regulación está evidentemente en quien tiene el poder de la tecnología. Ahorita quien tiene el poder de la tecnología evidentemente es Estados Unidos, la Comunidad Europea, porque son los países que más invierten. Obviamente está China, que también es uno de los países más poderosos en ese tipo de tecnología. Sí, y acotando lo que dice Oscar, ¿no? Hay un detalle, por ejemplo, que hay que poner en práctica. Y vamos a recordar al inicio de la entrevista cuando él decía sobre los datos, ¿no? El acceso a los datos que tienen, por ejemplo. Y está muy vinculado y está confirmado, porque basta un ejercicio. Por ejemplo, Bing pertenece a Microsoft, ¿no? Entonces, todo lo que esté vinculado con tus cuentas a Microsoft, ese es el acceso de información la que tiene, por ejemplo, Bing. ¿sí? O a todo lo que está conectado a esto. Si uno le pregunta, en mi caso le pregunto, le he dado mi nombre, ¿quién soy yo? Él es una persona, ¿sí? Es una persona, y miren, un dato de hace años que había colocado por ahí en correo y en LinkedIn también, ¿sí? Que pertenece a la empresa, bla, 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 bla. Ah, ya. Esos son los datos que tiene y con esos datos trabaja para conversar con él. Pero es cierto, pues, que Google debe tener más, ¿no? Bueno, realmente pues el que está casi todos los nichos tecnológicos que manejamos actualmente, ¿no? Entonces, tienen otras palabras, más fuente de donde nutrirse para poder conversar. Y es ahí donde empieza esa, digamos que, paranoia de algunos, en el sentido de que, y es verdad lo que dice del ingeniero, la conciencia, pero hasta filosóficamente eso es discutible, ¿no? ¿Qué es conciencia? Ni nosotros buscamos conciencia, por ejemplo, pero está por ahí, ¿no? ¿Y a qué se debe? Yo pienso este detalle. Que no solo yo, se ve, ¿no? En las redes sociales, las diferentes corrientes que se manejan. Un poquito, pues, a lo que queremos llegar como personas, ¿no? Por ejemplo, ingenieros, informáticos, de las diferentes ramas, cuál es nuestro sueño, ¿no? Estudiar, filosofar así, en el sentido de inteligencia artificial, de alguna manera tener que sea tan autónomo que pueda decidir por su cuenta, hacer las cosas por su cuenta, y ahí no la paranoia del cineasta en la que ya se nos va de las manos este concepto y termina destruyéndonos a nosotros. Por ejemplo, miren, si no me equivoco, pues en el 2001, 2000 había una película de Davis, inteligencia artificial, ¿no? Finalmente, al final de esta película, el humano dejó de existir, eran las máquinas que daban con los usuarios de gente, por ejemplo. Entonces, creemos que estamos llegando a eso y no, todavía nos falta. No poco, creo que mucho en realidad. Sí, bueno, sí. En definitiva no sabemos qué está pasando en nuestros laboratorios, es cierto. Tampoco es la idea alarmar a la gente y decir, oye, vamos a estar como Terminator. Pero lo cierto es que es un tema que sí, o sea, a lo que me refiero, no solo es la inteligencia artificial como ChatGPT o Bing o BART. Miren ustedes, la nanotecnología no está regulada. La biotecnología, estamos a medias. Y son cosas que también nos pueden matar.
¿no? Entonces, esto de la revolución industrial 4.0 tiene que regularse en todos estos aspectos. Estoy hablando de no solamente los chatbots, estoy hablando de los drones, por ejemplo, y yo estoy hablando de regulaciones globales, no regulaciones que operan en ciertos países nada más, ya lo estoy diciendo como abogado, ¿no? Estoy hablando de regulaciones que tienen la obligación de hacer la Organización de Naciones Unidas, tienen la obligación de hacer algo también, evidentemente, la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, temas de biotecnología, porque las armas químicas se han usado, se están usando, las armas biológicas también, los drones, imagínense que los drones puedan estar con anthrax, etcétera, etcétera, hay una serie de cuestiones donde tú puedes utilizar la tecnología de una manera tremenda y no le eches la culpa a la inteligencia, porque finalmente la inteligencia es una herramienta que hace lo que tú le dices. O sea, si tú le dices, quiero que el dron sea para esto, para hacer una escena tremenda de un evento social, te lo va a hacer. Pero si le dices, quiero que bombardees el Gremlin, te lo va a hacer también, como hemos visto. Entonces, lo mismo va a pasar con esa tecnología, lo mismo va a pasar con la nanotecnología, lo mismo va a pasar con la biotecnología, que son cuestiones que no estamos viendo porque solo manejan ahorita países muy poderosos. O, por ejemplo, la computación cuántica, que también es algo para nosotros totalmente desconocido. Hablo de mí, ¿no? Tal vez los ingenieros sí lo conozcan, pero son cuestiones que de aquí a unos años sí nos va a comprometer en cualquier sentido, porque la tecnología, como decía bien el ingeniero, está en todo. Hasta las cámaras webs de nuestras computadoras pueden ser controladas por Google si nosotros no sabemos apagarlas o no sabemos de alguna manera tener seguridad. Entonces esas grandes empresas finalmente controlan el mundo, controlan el desarrollo, porque tecnología es poder. Y la verdad es que si realmente son países muy poderosos y tienen la tecnología, pues hay que saber utilizarla. Y por primera vez en la historia tenemos nosotros acceso a una tecnología importante y poderosa como es GPT, como no ha pasado nunca, porque ahorita estamos en igualdad de condiciones. No obstante que el dueño de la tecnología es Estados Unidos, el servicio está disponible para todos y todos la podemos probar, todos podemos hacer una serie de cosas que antes no podíamos hacer por las limitaciones precisamente de subdesarrollo, etcétera, etcétera. Y esto por eso se estaba diciendo que ahorita estamos todos en igualdad de condiciones y sobre esta herramienta se puede seguir trabajando. Pero, como les digo, sí hay que hacer regulaciones, sí hay que proponer regulaciones, porque, por ejemplo, para cada respuesta que hace GPT, utiliza muchísimos litros de agua. Eso también nadie te lo dice, pero cuando tú vas investigando, no son herramientas muy amigables con el medio ambiente, por si acaso. Entonces también esas cuestiones hay que ver, hay que analizar, y con eso no quiero decirles que no usemos la tecnología, pero yo creo que sí hay que ponerle un punto hasta ahí para saber hasta dónde vamos a ir, porque si no lo paras tampoco y sigue desarrollando, porque cada vez que yo sacaba el libro, terminaba un capítulo, seguía apareciendo muchísimas más cosas y no me dejaba terminar de cerrar las ideas del libro. Entonces, cada semana aparecen muchísimas más aplicaciones. Yo calculo que como GPT ya deben haber como 10 aplicaciones, por lo menos, y van a seguir apareciendo más. Entonces, creo que eso también hay que intentar ver, porque en algún momento sí nos va a afectar en alguna medida, y si nosotros hagamos y decimos, no, esto no vamos a hurgar, no vamos a probarlo, o está prohibido, es como que vamos a quedarnos retrasados a comparación de otros países que más bien ya están aprovechando este tipo de tecnología para construir pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Porque ya para qué vas a hacer un contenido de investigación si te va a entregar la investigación casi hecha. No digo que no verifique las fuentes, pero sobre eso más bien habría que discutir, sobre lo que te entrega, ¿no? O sea, ya discutir con los estudiantes qué opinan de este tema, por ejemplo, ¿no? Ya está procesada la información, no tienes que pedirles que procesen la información, y eso es un ahorro de tiempo increíble, precisamente para construir pensamiento crítico. Sí, es cierto. Ahora, por ejemplo, hablábamos en este momento, Oscar, se menciona la parte de... Es prácticamente lo que en ciencias, tecnología e ingeniería se discute al principio. Tiene toda la razón cuando dice y habla sobre las regulaciones. Y casi podríamos decir que casi todos los aspectos de la ciencia, de alguna manera, y de la ingeniería están regulados. Pero ahí viene el criterio que nos enseñan al principio, ¿no? De la ética. La ética profesional, la parte moral también, ¿no? Porque así como una herramienta nos puede servir para hacer el bien a la sociedad, nos puede servir para hacer el bien a nosotros mismos, nos puede servir para perjudicar a la sociedad, para hacerle daño a alguien, ¿no? Entonces, hay cosas que están dentro, ¿no? de la formación misma de las personas, y sabemos cuáles son los, al menos en mi campo sabemos
hasta dónde podemos llegar, hasta dónde es necesario llegar. Y si tienes que traspasar ciertas fronteras, bueno, delimitar, ¿no? ¿En qué sentido un desarrollo de investigación podría afectar tantos aspectos que no siempre suelen ser, inclusive el ambiental o algún tipo de beneficio tecnológico que podríamos tener? Porque aunque no querramos aceptarlo, de alguna manera, y complementando a lo que dice Oscar, ¿no? Se dice que el conocimiento es poder, ¿sí? Y las grandes naciones tienen conocimiento, en consecuencia tienen poder, pero aunque no nos guste la idea, el poder es libertad, y ellos tienen esa libertad de seguir desarrollando, y ellos son los que plantean las normativas. Y si hacemos un poquito de análisis en la historia tecnológica, científica, en su desarrollo, sobre todo en este último siglo XX y lo que estamos ya en el siglo XX, pasando, todas las normas de regulación que se han hecho han sido para proteger justamente sus desarrollos científicos, tecnológicos, y para limitar el desarrollo científico y tecnológico de otras naciones. Es por eso que después existen pues chinas que se encierran en su burbuja, ¿sí? Para poder hacer sus propios desarrollos. Es por eso que existe siempre la versión china de una tecnología que ha sido creada en Europa o en los Estados Unidos, ¿no? Y también los chinos ahora se dan cuenta que esa también es pues una de sus desventajas, por ejemplo, con esto de la inteligencia artificial, porque ya se ha dicho, porque los chinos han sido uno de los pioneros también en inteligencia artificial, sobre todo para el control social, ¿no? En sus masas, con esto de el reconocimiento facial, sí. Y ese aspecto. Pero ¿por qué no ha desarrollado tanto su inteligencia artificial comparada con los desarrollos tecnológicos de Occidente? Y a la conclusión que llegan los expertos es que, como se han encerrado en su burbuja, los datos estaban limitados. Que no se han podido abrir, porque ellos tienen ese temor de que después entre un Google normal, uno de los Google estándares que manejamos en Occidente, ya en China, y bueno, son varios enfoques que dan los especialistas en el tema, ¿no? ¿Y en dónde entraría, por ejemplo, hablábamos extra micrófonos en Hinton, ¿no? O sea, el padrino de la inteligencia artificial, él deja el proyecto, ¿no? Deja de desarrollar lo que él estaba a cargo, ¿no? En Google, y advierte, ¿no? Que es una tecnología que no vamos a poder controlar, ¿no? Bueno, no sé si esto es más, como se dice, cuestiones de los eternos mensajeros del mal, etcétera, ¿no? Pero la propaganda que se hace, a esto se dice, ¿no? las conspiraciones, ¿no? Los seguidores, pero se hace mucho. Y él no es el único, no es el último que me acuerdo, porque creo que hace 2 semanas. Hay varios que han empezado ese camino. Entonces, la regulación, ¿cómo iría? ¿Cómo vamos a controlar a Google? ¿Cómo entra un gobierno a Google, a sus datos? La misma inteligencia artificial se puede proteger, ¿no? Puede esconder, como ahora podemos esconder en un disco duro, si no es la ingeniería. Por eso ha nacido la ingeniería forense. Entonces, la regulación también la va a hacer una inteligencia artificial. Lo vamos a hacer nosotros. Bueno, hay un poquito, si me permiten, por ejemplo, ya Elon Musk, que es uno de los más, que bueno, era también el cofundador de OpenAI. OpenAI era una empresa que, como su nombre lo dice, abierta, open, abierto. ¿Para qué? Para lograr tecnología sin necesidad de lucrar, necesariamente. Obviamente tenía financiamiento y demás. Pero cuando sale GPT, bueno, hay problemas internos que yo desconozco, porque finalmente Elon Musk sale de OpenAI, etc. Pero lo cierto es que ahora OpenAI cobra por el servicio, ¿no? Ellos justifican y dicen que necesitan más dinero para seguir investigando. Actualmente eso ya no tiene justificación porque Microsoft la está financiando. Entonces no tiene mucho sentido que cobren, por ejemplo, ¿no? Pero para ir un poco a la respuesta, lo que están proponiendo en la Comunidad Europea es la regulación de lo que se denomina inteligencia artificial fuerte. Técnicamente, el ingeniero me va a ayudar. O sea, los modelos GPT son inteligencias artificiales, se pueden decir corrientes, comunes, porque hacen una cosa en específico. En este caso, GPT te hace una respuesta automatizada de texto, ¿no? En base a ese es su principal objetivo. Y otras como Midjourney te hacen imágenes, otras te hacen videos. Hay un montón de aplicaciones que se denominan que están entrenadas para eso. Pero una inteligencia artificial fuerte
es lo que decía usted, básicamente puede llegar a ser autónoma, porque podría llegar a tener conciencia. Nos parecería que estamos hablando de años de ficción, pero miren ustedes, cuando yo veía Yo Robot hace algunos años, decía esto nunca va a llegar. Cuando aparece GPT, pues yo digo, ya, no solo yo, ¿no? O sea, mucha gente y los mismos ingenieros han reconocido que lo que debía haber llegado hace 10 o 20 años ya ha llegado hoy con este tipo de tecnología. Entonces, este también es otro problema. Y la regulación va por ese camino. O sea, la regulación dice un poco, en la Comunidad Europea tienen ya una especie de ley común o marco, proyecto, que todavía no está vigente, y dice que este tipo de inteligencias artificiales fuertes tienen que sí o sí ser auditadas, supervisadas para saber cómo se están haciendo, y tienen que de alguna manera ser reguladas. O sea, ¿para qué es que se van a desarrollar? ¿No? Y ahorita no hay regulaciones, como les decía, en los países, y solamente es una propuesta desde Estados Unidos, mejor dicho, desde la Comunidad Europea, y bueno, están teniendo un montón de reuniones para intentar tener esa norma común y de alguna manera poder parar el desarrollo de este tipo de inteligencias. Por eso les decía, ¿no? O sea, ya incluso en la carta de Elon Musk y demás, que también ha sido criticado porque Elon Musk está celoso de que no haya sido él el que haya generado esa tecnología, y Google también está celosa porque está perdiendo un montón de internautas porque se está yendo a Microsoft. Esa es la verdad. Exacto. Entonces hay una competencia entre estas empresas grandes que muchas veces ya tienen nacionalidad, o sea, están operando con grandes capitales y tienen representación en todo el mundo. Entonces no podemos decir que Google es norteamericana, por ejemplo, porque tiene representación en todo lado, tiene accionistas en todo lado, etc. Entonces hay una fuerte pelea tecnológica que sí puede perjudicar la regulación, eso sí, hay que también decirlo, pero por eso les digo, inteligencias como GPT-5, por ejemplo, para mí sí es un peligro que se siga desarrollando sin saber cómo, y sin saber qué va a pasar si en algún momento terminas de entrenarla. Además que no sabemos con qué datos les están entrenando. Imagínense ustedes que alguien agarre datos de entrenamiento sesgados o discriminatorios, el bot va a hacer lo que tú le entrenes. Entonces, puede pasar eso, puede incluso apoderarse de esta tecnología. Estoy haciendo volar mi imaginación, no para alarmarles, pero sí para advertirles que este tipo de tecnología, yo creo que hasta donde ha llegado está bien, pero que si sigue avanzando necesitamos tener certezas jurídicas para saber qué va a pasar si es que se siguen desarrollando, y eso es lo que ahorita no hay, por si acaso. Entonces sí necesitamos evidentemente tener, yo rescato las palabras del ingeniero, dice, sabemos a dónde tenemos que llegar. Perfecto, debe haber regulaciones también internacionales, etcétera, etcétera, pero en GPT no hay, porque es una tecnología que ha aparecido recién, o sea, no saben cómo funciona, entonces por eso es que mismo que no sabes cómo regularlo. O sea, yo como abogado, para hacer una ley, una norma regulatoria, tengo que saber cómo funciona, y por eso se está proponiendo que se haga auditorías para ver cómo se ha desarrollado, pero esas auditorías las tiene que autorizar, evidentemente, el gobierno norteamericano. No vas a poder tú hacer una auditoría a una empresa norteamericana que le está liderando en tecnología y que le está haciendo aparecer realmente como un maestro en la tecnología, y bueno, ahí va a haber otros problemas, pero lo cierto es que el desarrollo de GPT-5 desde mi punto de vista, o inteligencias más poderosas como esta, que Google la debe estar desarrollando, no crean que no, o sea, solamente que no te dicen. Entonces sí tienen que ser reguladas. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener incertidumbre, y bueno, imagínense que tener una inteligencia que se autodote de conciencia, etcétera, etcétera, y sea independiente, no necesariamente le va a hacer caso a un humano, y no necesariamente va a congeniar con nosotros. O sea, a lo que yo voy es que si tú conoces, digamos, han construido un micro, por decirles, si tú conoces que ese micro es para llevarte de un lugar A a B, tú te subes porque sabes que es para eso. Pero si tú no conoces cómo está siendo diseñado este tipo de máquinas de inteligencias, ya no hablo de GPT-3 ni GPT-4, porque para mí son herramientas que te ayudan muchísimo. Estoy hablando de una hipótesis de creación de GPT-5 que no me la estoy inventando, sino que la han anunciado ya los desarrolladores de OpenAI. Entonces tú te subirías a ese micro si te dicen es que te va a llegar de punto A a B, pero no sabemos cómo funciona, o sea, no sabemos si funciona con gasolina, si va a ser ruedas, ¿me entiendes? O sea, tú te subirías, yo no me subiría, porque por ahí se desarma, por ahí explota a medio camino, no sé. Entonces esta es la incertidumbre que nos tiene que llamar a la reflexión, y por eso también está el libro, y por eso también te dice un poco hasta dónde puedes tú intentar hacer las cosas, y cómo tenemos que reaccionar y cómo tenemos que acomodarnos a la tecnología, ¿no? Lo cierto es que la tecnología está saliendo, y el derecho está saliendo después.
este gran problema. No es que, y eso es siempre nuestro problema de los abogados en general, porque la tecnología está siempre años luz del derecho. Entonces, claro, ¿cómo vas a regular algo que no conoces? Y por eso es que ahorita estamos en una etapa de error, prueba, error, y no sabemos cómo regular, por ejemplo, en educación, porque tiene que haber diferentes regulaciones, en educación, en docencia, en plagio, en investigación científica, y ahorita no hay regulaciones de nada, ¿me entienden? Entonces, tampoco la respuesta es los detectores de plagio, porque bien ustedes, yo también he hecho la prueba de detectores de plagio, y en algunos me diría, sí, este texto sí es escrito por inteligencia artificial, por decir, ¿no? Yo he escrito mucho, entonces cuando yo agarro un texto mío, de hace años que no había ni siquiera OpenAI ni demás, y le pongo al identificador de plagio y me dice, tu texto así 100% escrito por inteligencia artificial. Entonces, yo veo ahí que no funciona la herramienta, entonces, ¿qué hacemos? Por eso les digo, hay cosas que han quedado ahí y no podemos seguir avanzando más allá, creo, sin primero regular esto. Creo que primero tenemos que regular esto y evidentemente poner orden, estoy hablando de todos los países, porque ya se habla, por ejemplo, de Colombia, del derecho a el control de las inteligencias. Dice que ya va a ser un nuevo derecho humano para que podamos controlar qué están haciendo. Entonces, eso es importante porque si vamos a un GPT-5, a una inteligencia artificial fuerte, entre comillas, que no necesariamente va a ser esta, puede ser otra, puede ser lambda potenciada, ¿no? Entonces, no sabemos, y ahí es donde surge el problema de hasta dónde puede llegar el desarrollo, y el desarrollo no va a parar, porque evidentemente ya todo se ha lucrado y todos han visto que esto puede ser un gran negocio para las grandes empresas y claro, ellos no van a parar. Quien lo puede parar ahorita, evidentemente, son los gobiernos. Y yo, no puedo ser los gobiernos. A ver, ¿por qué? Pues es percepción mía y ahora más un poquito de recapitulación de historia. Es una probabilidad, ¿no? O sea, ya desde la época de von Neumann se hablaba de ya se hicieron los primeros conceptos de las primeras computadoras. Entonces, era una probabilidad de que en algún momento, ¿sí?, del desarrollo de la tecnología, de esta tecnología donde se procesan datos, las máquinas iban a adquirir algún tipo de autonomía. Entonces, lógicamente, los humanos tenemos diferentes tipos de percepciones en función de lo que nosotros percibimos en nuestro contexto, ¿no? Y una de esas líneas y una de esas percepciones es, pues, que hacen los cineastas, una inteligencia artificial bien autónoma, etcétera. Y por eso decía, nos falta todavía. No estoy en desacuerdo en las regulaciones, pero inclusive las regulaciones se van a quedar cortas en el sentido de que mucho depende de la persona que se desarrolla. A mí la ley me puede decir, no lo hagas. Yo en mi ética puedo decir, sí lo tengo que hacer, porque si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer y mi país puede quedar vulnerable en algún sentido. ¿No es cierto? Ahora, desde mi punto de vista ético, de cómo lo haga y cómo, qué criterios de seguridad tenga al respecto, son otros criterios, ¿no? Ahora, ya había esa probabilidad de que puede ser de que en algún momento sean tan autónomas que nos afecten. ¿Cuándo creo yo que podría ser peligroso? Cuando estén las inteligencias artificiales a cargo de tomas de decisiones que sean bien importantes. Por ejemplo, un arsenal de armas nucleares. Seguridad. Miren, ya hemos entrado en lo de Terminator. Eso es lo que sucedió en la película, ¿cierto? Pero ahora bajaremos un poquito de nivel. Cuando yo le asigne ciertas responsabilidades en un proceso industrial, ya, entonces tengo que saber a qué me atengo. Por eso les decía, por el momento, lógicamente, ¿sí? Falta mucho para llegar a ese punto. Probablemente falte mucho para llegar a ese punto. No sabemos en realidad qué es lo que estamos Pero ¿por qué dices que falta mucho? ¿Cuánto se ha tardado en desarrollar la inteligencia artificial? ¿Unos 10 años? No, estamos hablando de von Neumann, bueno, ya. Claro, ya, al nivel que estaba. No, ya, pongámosle unos 20 años. Bueno, yo simplemente voy a complementar una cosita. El tema de la inteligencia artificial en sí surge con la prueba de Turing, ¿no? O sea, Claro. con la prueba de Turing estamos hablando de muchísimos años. ¿No ves? Entonces, Este gran científico británico, Alan Turing, que ya propone la prueba de Turing y dice una hipótesis que las máquinas pueden actuar como si fueran humanos en la prueba de Turing, ¿no? Y claro, en esa prueba de Turing, pues evidentemente tenías que hacer una especie de
comparativa entre dos individuos que estén conversando y el otro individuo no sabía que el individuo B, por ejemplo, el individuo A no sabía que el individuo B era una máquina. Y claro, si pasaba y no detectaba que era una máquina en la conversación, habría pasado la prueba de Turing. No, eso un poco decía eso. Y obviamente hay críticas a la prueba de Turing y demás, pero sigue siendo emblemática en precisamente posicionar el tema de la inteligencia artificial. ¿No es cierto? Esto también se toca en el ebook, por si acaso. En el libro electrónico se hace todo lo que es el origen, qué es el concepto y qué tipos de inteligencia artificial hay. Yo no soy ingeniero, pero he investigado mucho y hablo de machine learning, no sé, hay una serie de maneras de entrenar tipos de inteligencia. Y bueno, tal vez no es un texto el mío necesariamente para ingenieros, pero sí puede ser un texto básico para que la comunidad, el común de la gente entienda qué es, cómo surge y qué está pasando. Entonces, fuera de eso, evidentemente, yo respeto la opinión del ingeniero acá, pero no sabemos, o sea, no es fácil decir esto va a llegar mañana o pasado o en 20 años o en 30 años, pero lo que sí puedo decir es que modelos como GPT no estaban previstos que salgan ya este año 2023. Eso es seguro y en eso han concordado muchísimos desarrolladores, ingenieros. No sé si es porque la tecnología estaba oculta, por ahí también ya estaba, y no sabía, por ahí Google ya la tenía, ¿me entienden? O sea, de hecho, Google fue la primera en hablar de los transformers, etcétera, etcétera. Esos temas técnicos que yo no los comprendo totalmente, porque no soy ingeniero, pero utilizan esta tecnología transformer precisamente que era de Google primero. Y quien lo hace después lo perfecciona es OpenAI y dice, en base a esta tecnología transformer hemos sacado este modelo GPT. Para mí que Google sí tiene muchas otras cuestiones que no nos han mostrado, pero lo cierto es que no es el afán a alarmar, sí es importante, pero advertir que tenemos que tener regulaciones, no sé si claras, porque va a ser bien difícil, como les digo, no sabemos cómo funciona, pero nosotros internamente sí podemos regular algunas cosas, ¿no? En el tema de educación, en el tema de salud. Lo que va a pasar es que vamos a tener que trabajar paralelamente. O sea, mientras se siga desarrollando y no se pare esto, vamos a tener que trabajar sobre lo que tenemos. Digamos, GPT-4, ¿cómo hacemos para que la educación sea más, o sea, no se vea tan afectada? O cómo nos actualizamos, no nos modernizamos para usar GPT-4 en la educación, por ejemplo, ¿no? O cómo la modernizamos para usar en la medicina, por decirles. No es que va a reemplazar a un médico GPT-4, pero te va a ayudar, ya ha pasado ya, que por ejemplo, en esta búsqueda tan increíble de datos que tiene, tan veloz, te puede ayudar a hacer el diagnóstico de una manera mucho más rápida. Y ha pasado, ya han usado algunos médicos, lo usan como su asistente. Con eso, evidentemente, pueden lograr un tratamiento más rápido y oportuno para las personas. Que finalmente es lo que queremos nosotros, ¿no? O sea, que sea una tecnología aplicada de una manera ética y de una manera transparente. Con eso no quiere decir que los médicos van a desaparecer. Aunque hay estudios, por ejemplo, que dicen que los radiólogos tenían un margen de error mucho más amplio que los utilizados con GPT-4. O sea, los GPT-4 ya podían hacer un diagnóstico radiológico mucho más preciso. Pero bueno, hay una serie de cuestiones que no vamos a poder evidentemente cerrarlas acá. Yo creo que esto ni siquiera es la introducción de lo que estamos hablando. Pero desde la perspectiva jurídica, evidentemente, creo que sí tiene que estar regulado. Especialmente no solo el término, sino el desarrollo de la inteligencia artificial fuerte. Creo que son dos cosas que van de la mano y que tienen que tener una regulación común, así como el tema de las armas nucleares, así como el tema de otro tipo de tecnología, que ya está regulado de alguna manera a nivel de la comunidad internacional. Y sobre esa base, los estados tienen que sacar sus regulaciones propias. Claro, a lo que yo me iba es que la tecnología y la ciencia tienen un avance exponencial, ¿no? A medida que descubrimos nuevas tecnologías, vamos avanzando más rápido y más rápido. Sí. El GPT-5 debe estar basando también en el uso de las anteriores tecnologías, y no es la misma tecnología la que está ayudando a resultados. Entonces no nos extrañamos que cada año veamos 2 o 3 avances, ¿no? Ahora, lo que esperábamos de aquí no se esperaba, ¿no? El GPT-4 este año. Pero a ver, vamos a entrar en este contexto. Por ejemplo, hablaba acá Oscar de las inteligencias artificiales fuertes, ¿no es cierto? Está bien. Por eso, preocupémonos cuando entren a hacer procesos en donde se está produciendo algo. Ahí sí, a ver, ¿qué está haciendo? Lógicamente, la idea siempre va a ser un ingeniero mejorar procesos, optimizar los procesos, hacer que sean más económicos, más rápidos, llegue a la mayoría de las personas. El GPT como tal es prácticamente un bot de texto, ¿no es cierto? Entonces,
también tiene sus limitaciones. Un GPT-4 no va a entrar a ser industrial, no va a volar un avión, todavía, no. Y está bien, tienen que haber las regulaciones, pero ¿hasta qué punto también, no? A ver, porque, por ejemplo, volviendo al tema, cuando hablan de Elon Musk es bien polémico, ¿sí? Es físico, él ha hecho PayPal, él es dueño de SpaceX, Twitter. ideas muy extravagantes De que Twitter. han fracasado también. Ahora es de Twitter, recién el año pasado, si no me equivoco, se ha comprado Twitter. Es tan polémico, pero yo lo enfoco desde ese punto de vista. No, es un cachito, agita el árbol asustando al medio, no, la inteligencia artificial se tiene que suspender, casualmente con otros personajes que también están, ¿no?, en la cima económica, ¿no?, y tecnológica del mundo. O sea, para que digamos, alto, no desarrollemos o tengamos No tenga competencia. no es sospechoso, pues por eso les decía, las normas siempre se las hacen en los países desarrollados a fin de que los otros países emergentes tengan ciertas limitaciones en el desarrollo del sistema. Eso se ha visto, por ejemplo, una de esas pruebas fantásticas es la parte aeronáutica, por ejemplo. ¿Sí? Podemos construir un avión. Nuestro avión, de acuerdo a las regulaciones, es bueno tener regulaciones, Oscar, eso no estoy en desacuerdo. Puede volar en nuestro espacio aéreo siempre y cuando cumpla, ¿no?, con las regulaciones que nos nuestra parte jurídica en la DGAC determina que podrá volar fuera de nuestras fronteras. No va a poder hacer porque necesita certificaciones. Y esas certificaciones tienen que cumplir los estándares que esas primeras fábricas que prácticamente monopolizan el mercado aeronáutico dispuestas. ¿Sí? La OASI, prácticamente, que es la que se encarga de regular esos aspectos, ha orientado su normativa a eso, ¿no?, a proteger prácticamente a esos mercados, ¿no? O sea, Como cada país. claro, entonces está bien, tiene que haber regulaciones, estoy muy de acuerdo, y me parece genial, ¿sí?, que en el país estemos hablando ya de esto, porque nos hace despertar, ¿no?, esa iniciativa. Porque con la charla que tenemos ahora, sin duda muchos muchachos, caramba, a ver, ¿qué es eso de inteligencia artificial, no? Y aquí tenemos un texto que es bastante bueno para Entonces, que todos vayamos entrando en esto. sí, y a mí me alegra mucho, ¿no?, de que estemos hablando de este tema acá. Acá tenemos, Carlos, tú sabes, la carrera de sistemas informáticos, por ejemplo, y eso es un motivante, es un detonante prácticamente, ¿no?, para que los muchachos, los jóvenes, las personas comiencen a investigar, a ver cómo habrán empezado los primeros desarrolladores de inteligencia artificial y qué tengo yo a la mano para poder empezar. ¿Sí? Hay que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, y lógicamente desde el punto de vista ético, eso sí es algo que... Sí, eso tiene mucha relación con la bioética, ¿no?, y los derechos humanos, que también es un área del derecho, pero también tiene relación, o sea, a lo que me voy es que una regulación también totalmente limitante es peligrosa porque puede también lograr como resultado un mercado negro, o sea, que hagan los experimentos y ya directamente sin saber qué está pasando. Entonces eso también es importante. No puede ser una regulación tampoco totalmente prohibitiva, estoy de acuerdo también en eso, pero sí tiene que haber un inicio, o sea, tiene que haber un inicio de una regulación, no solo de este tipo de inteligencias. Miren ustedes, la otra regulación que tiene que trabajarse, por ejemplo, el tema de Midjourney. Les voy a poner un ejemplo nada más. Yo creo una imagen de, por decirles, una persona, porque esta aplicación te la hace como si fuera fotos. Entonces, si yo agarro eso y uso otros métodos, hay programas para hacer cambio de rostros, etcétera. Si yo le pongo un rostro de alguien que me cae mal y le pongo, por decirles, una mujer medio desnuda, y agarro y lo publico, eso no está regulado ahorita, ¿no? O sea, tú puedes mal utilizar como al Papa, puedes hacer eso, y es peligroso. O puedes hacer también con otras tecnologías que están apareciendo muy ligadas con ChatGPT, porque finalmente quien te da los prompts, si sabes usarlo, te da los prompts para lo que quieras. Yo necesito que me des un prompt para Midjourney y para la versión 5 y te lo va a dar. Entonces, o sea, ahí un poco está el peligro en la combinación de tecnologías que están quedando sin regulaciones, ¿no? Y hay otra que, por ejemplo, ya te puede clonar la voz. O sea, imagínense que yo le llame, o sea, yo sea un delincuente de esos cibernéticos, y agarro y falsifico la voz de, por ejemplo, por decirlo de usted, ya. Le llamo a su mamá, le digo, con su voz, ¿no? Necesito que me deposites tanto de dinero, si no hay una urgencia. La mamá va a creer y le va a depositar, ¿no? O sea, por decir, ¿no? Se puede ver una serie de maneras
de cometer delitos. Evidentemente eso tiene que ver con la gente. Y por eso vuelvo a decir, la gente finalmente va a determinar, no a la IA ni siquiera a la general, la gente, o sea, va a determinar cuál es el futuro de este país, de la humanidad y de los demás países. Nosotros, con nuestras decisiones, con nuestras formaciones, por eso es importante tener esas charlas para que no solo ingenieros tengan cierta formación, se podría decir en bioética, porque es una especialidad del derecho, porque hay que combinarse. Yo creo que para que todos y también para que los propios abogados también sepan usar esas inteligencias en la administración de justicia, etcétera, etcétera, en la medicina, o sea, van a tener que hacer muchas tareas de conversatorios, de debates, etcétera, para lograr tener cierto criterio, porque ahorita todavía seguimos en pañales, porque como les digo, sabemos cómo funciona, pero no sabemos cómo es el proceso realmente de claro, cómo te da la respuesta. Y esto va a seguir evolucionando, no es malo que evolucione, pero vuelvo a decir, me reafirmo en eso, o sea, tiene que haber regulaciones. No considero que sean fuertes ni totalmente prohibitivas porque eso va a generar evidentemente un mercado negro, pero tiene que haber regulaciones mínimas por lo menos. Va a ir paralelamente a lo social, porque yo leía hace un mes más o menos en México hay una alerta, ¿no?, de los dobladores de películas, dobladores de serie, porque una inteligencia artificial te traduce y te hace la voz del artista original, y había ya una alerta, ¿no?, amenaza de tomar medidas. Entonces, porque regulaciones también van a ir paralelamente a lo social, ¿no?, a quienes afectan. Pero ahí justamente está pasando el efecto de la máquina de vapor que te digo. ¿Qué cuestiones sociales habrá causado en su momento? Y hemos tardado 60 años en entender que había que verlo como herramienta a la máquina de vapor, ¿no?, que nos ayude a mejorar procesos, optimizar la producción de algo. Entonces, lo que dicen, bueno, pues en mi línea al menos es, está bien, vamos con cuidado, eso está genial. Poco a poco. Vamos con cuidado. No poco a poco, vamos con cuidado. Pero no tardemos 60 años en darnos cuenta de que es una herramienta, ¿no? O sea, claro. ¿no? Veamos ese lado, ¿no?, de que es una herramienta, pero vamos con cuidado. Está bien, eso está bien. Hay que ir con cuidado en todo. Toda la tecnología, y sabemos eso, Carlos, perfectamente, ¿no? O sea, una herramienta puede ser usada por algo bueno, mucho depende de quién lo utiliza, ¿no? ¿Sí? Eso es bien. Y por ese lado, ese criterio de formación en el ámbito científico, tecnológico, en realidad debería partir ya desde la escuela, ¿no? Porque es cierto, puedes utilizar la inteligencia artificial para que te asista en una tarea y puedes hacer un trabajo mucho mejor en el que tú sabes qué estás haciendo, o directamente hacer que te haga la tarea y... Claro, esos son uno de los mensajes del libro. Al final, básicamente yo uso mucho un post de Viktor Frankenstein, ¿no?, en donde te muestra un poco, o sea, uno de los principales peligros de la automatización, no digo de GPT, de Chat, de Bing, etcétera, porque son herramientas, pero uno de los principales peligros que sí o sí vamos a tener que afrontar es que ya a esas alturas a la gente no le gusta leer. Tampoco les gusta escribir. Es muy raro la gente que escribe o lee. En Bolivia, digo, por lo menos, no sé en otros países. Pero si le añades a eso esta tecnología, va a ser también peor para ellos porque no van a ejercitar su cerebro. O sea, ¿cómo puedes ejercitar tu cerebro? Evidentemente, ¿cómo puedes construir pensamiento crítico? Leyendo mucho. Y la verdad es que si no lees, no tienes conocimiento. Y si no tienes conocimiento, no tienes poder. Entonces, lo que va a pasar, si es que no trabajamos realmente explicando cómo es esta herramienta, cómo debería utilizarse, y si ustedes están de acuerdo, podemos hacer en un futuro un webinar, un conversatorio, algo más en línea, algo que llegue a más gente, o podemos hacerlo semipresencial, pero necesitamos que la gente conozca las cuestiones, porque si yo agarro, no conozco bien, y digo, hazmelo tal cosa, que se agarro, lo copio, lo pego, y después presento eso, me voy a acostumbrar a eso, y si no tengo controles, evidentemente, ¿quién va a ser el perjudicado? No la persona que está calificando, sino la persona que está haciendo trampa. ¿Por qué? Porque no va a saber lo que está haciendo. Entonces va a probar materias sin saber nada. Entonces su cerebro tampoco va a trabajar y el cerebro humano, en vez de evolucionar, va a involucionar. No queremos llegar a eso. En vez de tener personas realmente brillantes, porque evidentemente en todas las ramas hay que estudiar, hay que sacrificarse, hay que amanecerse, no necesariamente leyendo textos, sino haciendo una serie de cuestiones, matemáticas, por ejemplo, o de cálculo, etcétera, que tienen lógica, que implica pensar, y eso no lo hace la máquina, eso no lo va a hacer. Si tú vas a automatizar todo,
incluso vas a agarrar programación, digamos, de páginas web, por decirles un ejemplo, ¿no? Y vas a decirle, házmelo, y vas a copiar y pegar, ni siquiera vas a entender cómo se está haciendo ese proceso. Creo que es un retroceso porque no solo van a perder los estudiantes, porque vamos a estar cada vez más robotizados, idiotas, perdón la palabra, pero va a ser eso, porque ahí sí nos va a estar automatizando. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo tareas que nosotros tenemos que hacer por voluntad propia, porque precisamente, bueno, no sé si crean en Dios algunos o no, pero yo creo que Él nos ha dotado de cerebro para que lo usemos y para que aprovechemos el cerebro. Si no aprovechamos y automatizamos absolutamente todo, porque imagínense usted, ahora con el Internet de las cosas, por ejemplo, todo se va a automatizar, más todavía. Entonces, si hacemos todo eso automatizado y no damos nosotros nuestro pensamiento crítico, por eso cuando yo les doy un trabajo a mis estudiantes, les digo, usted no hay problema, usen ChatGPT, todo lo que quieran, pero denme sus conclusiones orales. Quiero que me digan qué piensan de este tema y me lo den oral. ¿Han hecho o no han hecho? Entonces, díganme qué piensan. Y eso es lo que yo rescato para calificar, por ejemplo, ¿no? Pero si tú vas a seguir en el modelo tradicional memorístico, pues vas a perder con esta tecnología. Y vas a fomentar a que todos nos volvamos más flojos y nuestro cerebro es igual que nuestro cuerpo. Si no lo ejercitas, si no lo practicas, tu cerebro se vuelve más lento y tu cuerpo obviamente se enferma. Entonces tu cerebro también se va a enfermar. Ese es el mensaje final, creo que yo daría, y que está también en el libro, de la mejor manera de que no nos automatice tecnologías como estas, evidentemente que nosotros tomemos conciencia que es una herramienta que la vamos a usar para mejorar las cuestiones, nuestros trabajos, etcétera, etcétera, pero que no va a sustituir lo que tenemos que hacer nosotros. Es pensamiento crítico en cada cosa y cada respuesta que te da, por ejemplo, GPT, como el del chaleco, ¿no? O sea, si yo no tengo pensamiento crítico, puedo agarrar y copiar y pegar lo que dijo del chaleco. Para mí está bien, para GPT está bien, pero está mal la respuesta, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber esta interacción, y para eso necesitamos realmente capacitar a la gente. Si no capacitamos a la gente, va a ser muy problemático y va a realmente causarnos un retroceso. Estoy hablando específicamente de esta tecnología, no porque sea mala, sino porque no sabemos utilizarla. Así de fácil. Y es algo de lo que sí, en realidad ya se está hablando en eso, en el sentido de que cuidado con una próxima generación que prácticamente se quede implantada en todo esto del desarrollo tecnológico, de todos los temas de información. Y justamente se presume que dentro de las siguientes 2-3 décadas habría un estancamiento en desarrollos tecnológicos, justamente por eso, que ha habido mucha gente en estas generaciones, en nuestras generaciones inclusive, que ya se sirven de este tipo de herramientas y no ejercitan esta cognitiva. Y lógicamente, ¿no? Si no va a haber ejercicio cognitivo, significa que vamos a tener una recesión de desarrollos cognitivos dentro de las siguientes 2 décadas aproximadamente. Es lo que se cree. Y miren, se ha hablado ya de ese tema y indirectamente, inclusive el cine nos da pues esas respuestas y esas posibilidades. Por eso se ve en la película de Walt Disney, no me equivoco, de Wall-E, ¿no? Pixar, Wall-E, bueno, Wall-E, ¿no? ¿Cómo están los humanos? Obesos. Es cierto. Y la máquina es la que está haciendo todo, ¿no? Todo, sí. O sea, estaríamos llegando a ese momento dado si es que dejamos que todo lo haga la máquina. O sea, es un mensaje que dan, ¿no? O sea, no lo puede hacer todo la máquina. Por eso mismo, pues, parte de un principio ético, ¿no? Por desde la escuela, ¿no? Aprovechar, usarlo como herramienta, en realidad. Y comparto la opinión de Oscar, no dejar que te lo haga todo, ¿no? O sea, ser críticos en ese sentido, porque necesitamos ser nosotros mismos, ¿no? No me imagino hacer un poema, dárselo a alguien, pero no lo he hecho yo, lo he hecho. Entonces, es algo muy cierto. Ese aspecto sí tenemos. Sí. Yo creo que ese es el mensaje final, la reflexión final, porque podemos hablar horas de regulaciones, de desarrollos, pero lo cierto es que el ser humano se va a idiotizar más si es que no sabe usar la tecnología. O sea, la tecnología no es para que te lo haga todo, la tecnología es para que sea un auxiliar de ti mismo. Y eso me decían gente que yo conozco de Estados Unidos, amigos que tengo, me decía, es un excelente asistente, pero jamás me dicen, me lo hace en mis trabajos, ¿no? Jamás me dicen, me lo hace en mi trabajo, sino te dicen, me asisten en absolutamente todo, y tal vez podamos hacer alguna conferencia en algún momento. Yo lo puedo invitar a esta persona para que nos muestre cómo usa su GPT, porque a mí me dijo, esto es una cuestión que yo la uso de manera muy auxiliar, pero que me sirve. O sea, es que esta gente sabe usarla, y eso es lo que tenemos que fomentar, porque sí, vamos a estar en serio riesgos si agarramos, bueno, los chicos por lo general van a hacer eso, van a agarrar, van a copiar, van a pegar, van a copiar, pero ahí está la obligación de poder un poco
explicarles cómo se usa esta tecnología y cómo te puede ayudar a que seas mejor, no solamente en notas, sino también como persona y en mente, no sé, en desarrollo de mente, en desarrollo de pensamiento crítico. Valga como mensaje entonces de este programa y esperamos hacerlo, ¿no? Esperamos ahondar en el tema. Pero gracias, Oscar, por la participación, por habernos orientado. ¿Dónde encuentra el auditorio el libro? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo acá, mira, hasta en eso nos ha automatizado la tecnología, no sé de memoria la web. Es que es cierto, pues, es que es cierto, o sea, yo lo reconozco porque evidentemente hay cosas que deberías memorizar, pero no te da a veces el tiempo. Pero la dirección es https://latinjurisbolivia.com/ donde pueden ingresar y bueno, pueden adquirir el ebook, que no es costoso. El ebook está 50 bolivianos. El ebook es un precio, se puede decir que es un precio simbólico, porque tiene casi 60 páginas y lo más bonito del libro es que tiene artes muy interesantes, muy lindas, que yo las he desarrollado precisamente con este tipo de tecnologías y que se relacionan a todo lo que estamos hablando, ¿no? Ojalá les guste, les sirva y también lo puedan adquirir. Igual estoy a la orden para cualquier cosa de estos temas, si quieren conversar sobre, por ejemplo, cierta tecnología o que yo ya las he testeado casi todas. He testeado Midjourney, he testeado otras que, por ejemplo, hacen traducción, he testeado otras que de alguna manera también te hacen hablar a los avatares, o sea, en fin. Y bueno, también podemos concentrarnos en GPT, tal vez en educación, en bioética o en lo que ustedes quieran. Y pues podemos hacer conversatorios sin ningún costo de mi parte, con mucho gusto. La idea es llegar a más gente y la idea es que democraticemos un poco el conocimiento para que precisamente no nos tome tan desprevenidos. Perfecto. ¿Algo más? No, igual agradecerte, Carlos, ¿no? Y agradecer también a Oscar porque es necesario hacer este tipo de charlas, ¿no? Él tiene toda la razón, lo último que rescatamos, ¿no? Ya se habla justamente de los nativos tecnológicos, los nativos digitales. No habían sido tan nativos. Es adelante, tal vez por una próxima charla, ¿no? Justamente por ese efecto automático. Es necesario. Sí. ¿Qué tecnología va? O sea, no, imagínense sino que se corta la luz. No vas a poder hacer nada, ¿no? O sea. Ese es el tema. Así es. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar, por la participación. Y bueno, este ha sido un programa homenaje a la carrera de electrónica del Puerto de Mejillones en sus 8 años. Hasta luego.